Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo, ¿cómo se encuentra? A mitad de semana. A mitad de semana ya estamos y esto va más rápido que ligero en este tiempo pascual y sobre todo en esta semana del Espíritu, ¿verdad? Preparándonos para esa gran fiesta de Pentecostés. En la cual antecede la de la ascensión del Señor, la vuelta de Jesús a la casa del Padre. Esa fiesta que nos recuerda que vamos en camino y que de la misma manera que la divinidad se encarnó en Jesús aquí en la tierra, la humanidad se introdujo en el corazón de Dios a través de la ascensión. Si encarnación quiere decir que Dios se hace hombre, puso su casa en medio de nosotros, la ascensión quiere decir que la humanidad en Cristo se incorporó al corazón de Dios, del Dios vida, del Dios salvación, del Dios amor. Y esa ascensión nos lleva a un envío, ¿verdad? A continuar siendo testigos del resucitado. Por eso nos envía a anunciar la buena nueva, la buena noticia, el Evangelio. Vamos pues a rezar, a implorar de Dios su ayuda para que nos asista en este diálogo, en esta reflexión que estamos realizando en estos días. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Seguimos compartiendo con gran entusiasmo y alegría esta exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Alégrate y regocíjate en esa alegría de Cristo resucitado que nos hace un llamado a cada uno de nosotros a la santidad. Nos encontramos en el 4º capítulo, algunas notas de la santidad en el mundo actual, y hemos estado haciendo un camino dentro de estas notas y empezamos con el aguante, la paciencia y mansedumbre, la alegría y sentido del humor, audacia y fervor en comunidad, y estamos ahora en oración constante. El tema de la oración es el tema que durante este mes el Papa también está transmitiendo, insistiéndonos en los miércoles. Está haciendo una catequesis sobre la oración interesantísima, que si que desean pues pueden buscarla también en Vatican News, que es las noticias del Vaticano, y ahí pueden ver a través de las redes sociales esa catequesis hermosa que el Papa nos está dando. Hoy, por ejemplo, hablaba también de esa oración y estoy seguro que hay una serie de elementos que se toman también de esto que estamos comentando. Nos dice el Papa en el número 150 de la exhortación: en ese silencio es posible discernir a la luz del Espíritu los caminos de santidad que el Señor nos propone. Por lo tanto, el silencio es base fundamental para mantener una buena relación de amistad con Dios. Ya decía Santa Teresa, ¿verdad?, que orar es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Aprender a estar a solas con el Señor. Buscar un lugar, buscar un espacio, buscar un momento, unos minutos, un detenernos. ¿Para qué? Para conectar. Y aquí nos dice que en este silencio es posible discernir. Y discernir es, a la luz del Espíritu, buscar cuál es la voluntad, cuál es el camino de Dios en nuestras vidas. De otro modo, todas nuestras decisiones podrán ser solamente decoraciones. Es una decoración. Algo para que se vea bonito, algo donde quiero realzar algo y entonces lo decoro, lo preparo, ambiento, dependiendo al tiempo también. Cuando es Navidad, pues pongo el arbolito. Pero las decoraciones pueden ser superfluas, pueden ayudar, pero pueden estorbar. Y a veces nos pasa en la oración que ponemos muchas cositas, ¿no? Que es una vela, que es una flor, que es un incienso, que es un mantel. Y entonces nos perdemos en los detalles y nos olvidamos que lo importante es hacer silencio, estar. Y como usted compartía en el programa anterior, ¿verdad? Poniendo el ejemplo de San Felipe Neri, él me mira,
No, yo lo miro, del santo cura. cura de Ars, ¿verdad? Sí. Él me mira, yo lo miro y nos miramos. Detenerse, estar a solas, pausar. Decoraciones que en el lugar de exaltar el Evangelio en nuestras vidas, lo recubrirán o lo ahogarán. A veces pasa, ¿verdad? Tenemos, qué sé yo, una mesa. Es una mesa bonita, artesanal. Entonces le ponemos un mantel. Que está bien poner un mantel, pero entonces le ponemos ese mantel que la cubra toda. La esconde. Y después ponemos flores. Después ponemos, al final parece un mostrador y no parece una mesa, que es para lo que se quería, ¿verdad? Correcto. Para todo discípulo es indispensable estar con el maestro, escucharle, aprender de él, siempre aprender. Fíjate que ahí están las tres palabras. Para todo discípulo es indispensable estar. ¿Estar con quién? Con el maestro. ¿Y qué hacemos cuando estamos con él? Lo escuchamos. Y si estamos y escuchamos, entonces podemos aprender. Y dice, siempre aprender. Por eso cuando Marta y María se encuentran y Marta está agitada, Jesús le dice, Marta, Marta, te agitas, una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál es? La de sentarse a escuchar, a estar con Él. Si no escuchamos, todas nuestras palabras serán únicamente ruidos que no sirven para nada. Interesante. Hablamos, como dirían los muchachos, plepla, baba. Y uno oye y dice, pero ¿qué es lo que está diciendo? No tiene sentido esto. Ni pie ni cabeza. ¿Por qué? Porque ha faltado el silencio que le lleva a reflexionar y a sacar las ideas centrales que quiere comunicar. No en la habladuría ni en la palabrería, sino en la clave, en la esencia. Recordemos que es la contemplación del rostro de Jesús muerto y resucitado la que recompone nuestra humanidad, también la que está fragmentada por las fatigas de la vida o marcadas por el pecado. No hay que domesticar el poder del rostro de Cristo. Es una frase hermosísima tomada del quinto congreso de la Iglesia Italiana. Recordemos que es la contemplación. ¿De qué? ¿De quién? Del rostro. ¿Pero qué rostro? El de Jesús. ¿Pero cuál rostro de Jesús? Muerto y resucitado. ¿Por qué? Porque recompone, reconstruye, rehabilita, ¿qué? Nuestra humanidad, que también está fragmentada. Por el pecado. El pecado la destruye. Las fatigas de la vida, o marcadas por el pecado, las heridas, las señales. Contemplar a Jesús resucitado es llenarnos de esperanza. Por eso dirá, no hay que domesticar. Y domesticado cuando no lo dejamos ser lo que tiene que hacer. No hay que domesticar el poder del rostro de Cristo. Si miramos a Jesucristo y lo descubrimos de verdad, nos va a impactar y nos va a llevar a hacer cosas totalmente distintas. Ayer, casualmente, pusieron en Facebook un videíto de estos cortos de un niño que está con su mamá, un niñito que tendría como 4, 5, 6 añitos, y le dice a su mamá, voy a encontrarme con Dios. Pero antes el niño en la mochila había metido 2 sándwiches, 2 botellitas de refresco, una servilleta, y se fue a la calle a caminar, se fue al parque. Y entonces miraba y miraba y miraba hasta que vi una señora sentada en un banco y se sentó con ella. Abrió su mochila y sacó su sándwich. Bueno, sacó un sándwich. Y miró a la señora, le sonrió y le dio. Y ella decía, para mí, ella decía así, pues, es una señora pobre. Y después le dio el refresco. Y entonces se creó, es muy bonito las imágenes, porque se crea un puente entre el niño y la señora. El niño mira el reloj y dice, "Ay, me tengo que ir, que mi mamá me está esperando". Y se vuelve a su casa. Y cuando llega a su casa, bueno, en el ítterin la señora también se levanta y se va caminando y se sienta al lado de otra señora, amiga de ella, pobre también como ella. Y le dice ella, me encontré hoy con Dios. y inmediatamente a la tercera, el niño le está diciendo a su mamá, me encontré con Dios. La mamá le pregunta al niño, ¿y cómo era? Ay,
tenía rostro de mujer y era más mayor de lo que yo pensaba. Y en el mismo momento le está diciendo la señora a su amiga, me encontré con Dios y era más jovencito de lo que yo me miraba. Sí, descubrir a Dios en los rostros. Me vino ahora a la memoria porque me pareció tan bonito, tan tierno el mensaje, ¿no? Y entonces inmediatamente la frase, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed. ¿Con quién nos encontramos? Queremos encontrarnos con Dios. ¿Dónde nos vamos a encontrar con Dios? ¿En un cuadro o en una persona? En el ser humano. Fragmentado, golpeado, reconstruimos el rostro de Dios. Entonces me atrevo a preguntarte, ¿hay momentos en los que te pones en su presencia, en silencio, permaneces con Él sin prisas y te dejas mirar por Él? ¿Dejas que ese fuego inflame tu corazón? Si no le permites que Él alimente el calor de su amor y de su ternura, no tendrás fuego y así, ¿cómo podrás inflamar el corazón de los demás con tu testimonio y tus palabras? Y si ante el rostro de Cristo todavía no logras dejarte sanar y transformar, entonces penetra en las entrañas del Señor, entra en sus llagas, porque allí sucede la misericordia divina. Vuelve a citar a San Bernardo. Pero es interesante porque este texto, hermosísimo, nos trae a la memoria el texto programático de este año, Emaús. Correcto. Deja que el fuego te inflame. Permanece con Él en silencio, sin prisa. Déjate mirar por Él. Sacamos tiempo para adorar a Dios. Ad horacio. Adoracio quiere decir estar en su presencia, estar delante de Él orando. Sin prisa. Ay, es que no tengo tiempo. Saca tiempo. O bien tempranito en la mañana, o bien al anochecer. Busca tu espacio, tu momento, tu lugar. Hay gente que puede rezar en su aposento, hay otros que se meten al baño a rezar en su casa porque es el único sitio donde lo dejan tranquilo. Hay unos que se levantan tempranito, o hay unos que esperan que todo el mundo se acueste. Pero busca tu espacio, detente, déjate mirar por el Señor, déjate, como decía aquí, introducir en su corazón, penetra en sus entrañas, entra en sus llagas, porque ahí tiene sede la misericordia divina. Pero ruego que no entendamos el silencio orante como una evasión que niega el mundo que nos rodea. No es huir, no es una escapada, no es desaparecer. El peregrino ruso que caminaba en oración continua cuenta que esa oración no lo separaba de la realidad externa. Peregrino ruso es un librito que trata sobre la oración, que cuenta la aventura espiritual de un ruso, un campesino ruso, que va peregrinando por la vida, va caminando. Y esta cita viene de ahí. Cuando me encontraba con la gente me parecía que eran todos tan amables como si fueran mi propia familia. Y la felicidad no solamente iluminaba el interior de mi alma, sino que el mundo exterior me aparecía bajo un aspecto maravilloso. Es interesante, ¿por qué veía a todo el mundo como su familia? Porque así había sido capaz de detenerse. ¿A qué? A hacer silencio, a descubrir la fuerza que da el Señor. Cargaba las baterías, las pilas, como diríamos nosotros, y entonces salía. Y ahí conectaba con todos. Porque si se conecta con Dios, se conecta con la humanidad. Correcto. Es como cuando uno sale, ¿verdad? Y se encuentra con una mirada o con una sonrisa de alguna persona. No lo conoces, pero simplemente pues el gesto, el signo de que demuestra que, mira, estoy percibiendo que vas por aquí, qué bueno verte, qué alegría, ¿verdad? El poder compartir. Entonces, fíjese que es interesante porque lo primero que nos resalta el número 152 es que no es una evasión. No estamos evadiendo. Y ahora mira lo que dice el número siguiente. Tampoco la historia desaparece. La oración precisamente porque se alimenta del don de Dios que se derrama en nuestra vida, debería ser siempre memoriosa. ¿Qué quiere decir esto? Que si cuando usted va a rezar le vienen a la mente gente, nombre,
haga de esos nombres y de esa gente oración. Esa es la historia, la problemática, la situación que estamos viviendo se incorpora ¿a qué? A mi diálogo. Por eso dice, es memoriosa. Es que yo no quiero tener distracciones. No te distraes cuando traes a la mente a tal persona o a la otra, o a este problema o a esta situación. Si lo iluminas desde la fe, se convierte en ¿qué? En una oración apostólica. Correcto, porque a veces uno dice, ay, me vino esta persona a la mente, ¿será que está necesitada de oración? Pues oremos por él, que esté, aunque digamos, espero Señor que esté bien, ¿verdad? Son expresiones, son pequeñas aculatorias que tenemos para poder entonces entrar en esa sintonía con Dios por medio de la oración. Es moción del Espíritu. A veces el Señor nos da una moción, que quiere decir una inspiración. Y uno dice, ¿por qué? Por ejemplo, esta mañana que usted hablaba, ¿no? Oí el teléfono que sonaba, que no suele sonar, y lo cogió, y era una noticia dolorosa, pero correcto. Convenía que antes de la Eucaristía de hoy se escuchara eso. Y eso nos hizo ser solidarios con el dolor de una de las hermanas que había perdido a su hermana. Correcto. Dios tiene sus momentos. No hay casualidades, hay diosidades. Diosidades. La memoria de las acciones de Dios está en la base de la experiencia de la alianza entre Dios y su pueblo. La memoria nos lleva a la alianza. La alianza me hace recordar. Pero cuando digo recordar no es simplemente volver a, no es que se hace presente. Por eso la Eucaristía es nueva alianza, es memorial, se actualiza, se presencializa. Es como dice también el libro del Deuteronomio, Padre, y me corrige si no lo digo correctamente, pero cuando está hablando que esto que ustedes han vivido, transmítalo también a sus hijos, y sus hijos a su vez a sus hijos. Como memorial. Como memorial. Porque esa historia se cumple en cada generación, y pasa de hijos, de generación en generación, de hijos a nietos, de nietos a hijos, de padres a hijos, sucesivamente. Si Dios ha querido entrar en la historia, la oración está tejida de recuerdos, no solo del recuerdo de la palabra revelada, sino también de la propia vida, de la vida de los demás, de lo que el Señor ha hecho en su iglesia. Por eso estos días estamos leyendo un libro que se llama Hechos de los Apóstoles. Los hechos de Jesús son los evangelios, pero los hechos de los apóstoles es la historia de la iglesia. Y nosotros, tú y yo, también estamos haciendo historia. Por eso conviene de vez en cuando hacer la historia de la familia, la historia de la comunidad familiar. En estos días sería bueno hacer la historia de lo que estamos viviendo en el COVID. Sí, y muy hermosa la lectura de esta mañana, ¿verdad? Cuando ya vemos a Pablo en el Areópago y entonces él está mirando y está viendo toda una historia. Conocido. Pues de este Dios desconocido es de quien yo les vengo a hablar. Y claro, trajo todo un revuelo, pero ahí el santo de al lado me viene a hablar también en sus gestos de ese Dios desconocido, para que nosotros también le podamos conocer a Él. Es la memoria agradecida de la que también habla San Ignacio de Loyola en su contemplación para alcanzar el amor. Así que es historia, pero también es agradecimiento. Cuando nos pide que traigamos a la memoria todos los beneficios que hemos recibido del Señor. Mira tu historia cuando ores y en ella encontrarás tanta misericordia. Al mismo tiempo esto alimentará tu conciencia de que el Señor te tiene en su memoria y nunca te olvida. Por consiguiente, tiene sentido pedirle que ilumine aún los pequeños detalles de tu existencia que a Él no se le escapan. Ese es el examen de conciencia, que nosotros tenemos a veces la costumbre de hacer examen de conciencia y traer a la memoria solo los pecados, las cosas negativas, las cosas malas. San Ignacio enseña que también es importante traer la memoria agradecida. En el día de hoy, hombre, hubo algunos detalles que a lo mejor fallé, pero la mayoría de las cosas que hice hoy son buenas. Entonces, bendecir a Dios por esa obra que va realizando. El Génesis es interesante porque las primeras frases es, y vio Dios que era bueno, y todo lo hizo bueno. Hay pecado, pero todo lo hizo bueno. Y nos hemos quedado solo con lo negativo, olvidándonos de todas las cosas buenas. Es como cuando se hace este tipo de dinámica, Padre. Bueno, vamos a escribir
tres cosas positivas y tres negativas, y empezamos por las negativas, no vemos nunca lo positivo que tenemos cada uno. Sin embargo, otras personas son las que nos hacen descubrir esto bueno que tenemos. Pues no, aprendamos también nosotros a ser agradecidos con nosotros mismos, ¿verdad? Y dar gracias a Dios por eso bueno que hacemos o que vamos a hacer o que vamos a poner en la presencia del Señor. En el numeral 154 nos dice, la súplica es expresión del corazón que confía en Dios. Ahora nos va a explicar el tipo de oración. ¿Qué es suplicar? Pues es una expresión del corazón. ¿Pero qué tipo de expresión? Del que confía. Porque confío en Dios, le suplico. Y sé que solo no se puede. Si algo nos ha descubierto el COVID, es la vulnerabilidad. Nos creíamos muy omnipotentes, muy poderosos, yo lo puedo todo. Y una bacteria, un germen, una cosa tan chiquita nos ha detenido. No a mí solo, a la humanidad entera. Entonces, no somos tan poderosos como nos creemos. La súplica es expresión del corazón que confía en Dios, que sabe que solo no puede. En la vida del pueblo fiel de Dios encontramos mucha súplica, llena de ternura creyente y de profunda confianza. Súplica. Señor, si quieres, puedes curarme. Claro que quiero, queda sano. Señor, tengo un criado enfermo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, ponme y pon tu mano. Súplica. Pero dice interesante, ¿no? Súplica llena de ternura creyente y de profunda confianza. Sé que me lo vas a conceder. Hay que decirle a Dios, yo sé que me lo vas a conceder. No es declarar, que a veces empezamos con ese jueguito de palabras. Yo declaro, como si le pudiéramos imponer. No, es súplica confiada. Y la súplica confiada es, Señor, confío en ti que tú me vas a ayudar. Y cuando, Padre, y cuando uno lee los textos bíblicos, ¿verdad? Jesús se sorprende cuando la mujer le dice, sí, pero también los perritos comen de la migaja. Qué fe tan grande, ¿verdad? Le viró la tortilla. Es interesante, porque la mujer, yo siempre digo que en ese caso, que la mujer le robó, le arrancó a Jesús el milagro. Él le usa una palabra que era dura para nosotros, pero no lo dice porque él fuera duro de corazón, sino porque era el lenguaje del pueblo. Pero la señora entendió perfectamente, dijo, sí, tienes toda la razón. Se llamaba perro a los paganos. Lo podemos ver como despectivo, pero la señora le vira y se lo coge con buen humor y dice, sí, es verdad. Pero los perritos, ella le dice, pero los perritos cogen migaja. Y ya ternura, le enterneció el corazón y dice, vete, mujer. Llena de ternura creyente y profunda confianza, ¿verdad? Como también otro ejemplo que podríamos poner, el de este jefe que dice, no, yo mando y van, les llamo y vienen, pero basta con que tú digas una palabra y desde aquí, ¿verdad? No tienes que ir allá. No. No hace falta. Yo creo. Una confianza, ¿verdad? Una profunda confianza como creyente. No quitemos, valor a la oración de petición, que tantas veces nos serena el corazón y nos ayuda a seguir luchando con esperanza. Ayúdame, Señor, te necesito, Señor. Insistir. La oración del inoportuno, del que reza a medianoche y toca la puerta y levanta hasta saca de la cama a su amigo para que le ayude. La súplica de intercesión tiene un valor particular porque es un acto de confianza en Dios y al mismo tiempo una expresión de amor al prójimo. Valor particular, acto de confianza, al mismo tiempo expresión de amor y al prójimo. Y vuelvo a los perros. Cuando un perro quiere una cosa con su amo, que el perro quiere que el amo le pase la mano, empieza a josiquearle y ahí hasta que no le pasa la mano no lo deja tranquilo. Y sigue, insiste hasta que lo logra. Correcto. Insistente, ¿no? Eso de los perritos es interesante porque aprendemos mucho de ellos. Algunos, por prejuicios espiritualistas. Espiritualista quiere decir fuera de la realidad, es decir, están yo no sé por dónde encaramados. Creen que la oración debería ser una pura contemplación de Dios, sin distracciones, como si los nombres y los rostros de los hermanos fueran una perturbación a evitar. Entrar en el nirvana, no pienso en nirvana,
No, la oración cristiana no es así. Miren lo que dice el Papa. Al contrario, la realidad es que la oración será más agradable a Dios, más santificadora si en ella, por la intercesión, intentamos vivir el doble mandamiento que nos dejó Jesús. Hay unas palabras ahí que son bien interesantes y claves. La oración es más agradable, más santificadora por la intercesión si intentamos vivir el doble mandamiento que nos dejó Jesús. ¿Cuál es el doble mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Por eso meto al prójimo en mi oración. La intercesión expresa el compromiso fraterno con los otros cuando en ella somos capaces de incorporar la vida de los demás, sus angustias más perturbadoras y sus mejores sueños. Interesante, ¿no? Rezar por la angustia de una persona, pero rezar también por los sueños. Por eso asociamos la lucha, el dolor, el sufrimiento de tantas personas, jóvenes, adultos, ancianos, niños, niñas, hombres, mujeres, de un pueblo de otro, pero como podríamos decir, un gran sancocho, donde echamos de todo, y qué gusto da, qué sabor bueno da. Y esa es la comida que Dios come, la oración, la súplica, la alabanza, que brota del corazón sincero. De quien se entrega generosamente a interceder, puede decir con las palabras bíblicas: este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por el pueblo. Una definición interesantísima que se dice del hombre o la mujer de Dios. Este o esta es aquel que ama a sus hermanos o hermanas y ora mucho por el pueblo. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Continuamos compartiendo con ustedes la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad y estamos en la parte de la oración y hemos visto cómo el Santo Padre nos ha estado llevando, dirigiendo en estos numerales de esta oración constante y nos va poniendo unos ejemplos para cómo nosotros también podemos alcanzar la santidad
por medio de la oración. Continuamos con el numeral 155. Si de verdad reconocemos que Dios existe, no podemos dejar de adorarlo. Entonces, esta es una afirmación importante en la fe. Si yo creo que Dios existe, lo adoro. Estoy llamado a la adoración. ¿Por qué? Como decía esta mañana la lectura, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Le adoro. A veces, en un silencio lleno de admiración o de cantarle en festiva alabanza. A veces, wow, me quedo extasiado. Oh, bendito sea Dios, y entonces entona mi corazón. Así expresamos lo que vivía el beato Carlos de Foucauld cuando dijo: apenas creí que Dios existía, comprendí que solo podía vivir para Él. Es una frase muy hermosa, a mí me gusta mucho, de Carlos de Foucauld. Carlos de Foucauld era un joven que vivió una experiencia de búsqueda en la fe, se convierte al cristianismo, era francés, estuvo en la legión extranjera, luego se hace sacerdote y termina sus días viviendo como ermitaño en medio de los tuareg en África. Y lo curioso es que quería formar una comunidad y nunca tuvo compañero. Después de su muerte, aquello que él había idealizado se convierte en realidad. De ahí surgen los hermanitos de Jesús, los hermanitos de Foucauld, que son hombres y mujeres que viven una experiencia de comunidad al estilo de Nazaret. ¿Qué quiere decir eso? En presencia, en medio del pueblo, haciendo lo que hace la gente. Trabajan, sirven, sin tener parroquias, sin tener escuelas, pero están en medio de la gente. ¿Y por qué? La frase del santo, ¿no? En cuanto descubrí, en cuanto creí que Dios existía, comprendí que solo podía vivir para Él. Si Dios existe, yo vivo para Él. Mi vida tiene sentido en Él. Vivimos en Él, nos movemos en Él, existimos. También en la vida del pueblo peregrino hay muchos gestos simples de pura adoración, como por ejemplo, cuando la mirada del peregrino se deposita sobre una imagen que simboliza la ternura y la cercanía de Dios. El amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. Entonces, mirar es oración. No hay que decir nada, simplemente una mirada. Hay un canto, ¿no? Una mirada de amor. Una mirada de amor puede cambiar el corazón. Disfruta porque se ha detenido, porque lo ha contemplado, porque se ha sentido en el silencio, impactado, envuelto, sobrecogido. 156 nos dice: la lectura orante de la palabra de Dios, más dulce que la miel y espada de doble filo, nos permite detenernos a escuchar al Maestro para que sea lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro camino. Ahí tenemos otro aspecto, ¿no? Lectura orante. Escucho a Dios. ¿Por qué? Porque es como espada de doble filo. ¿Qué quiere decir espada de doble filo? Que corta al entrar y corta al salir. No solo por un lado, por los dos. Entró, cortó, salió, cortó. Y así es la palabra, penetra en lo más profundo de nuestro ser. Y ¿verdad? Dice también aquí, Padre, más dulce que la miel. Saborearla. Por eso también dirá el salmista: gusten y vean qué bueno es el Señor. Saborear una cosa, disfrutarla. Rezar con la palabra, leo una frase y me quedo ahí, dándole vuelta. ¿Qué quiere decir el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Qué leo en el texto? ¿Qué me pide hacer el texto? ¿Cómo obro con el texto? Por eso nos permite detenernos a escuchar al Maestro para que sea lámpara en nuestros pasos, luz en nuestro camino. Como bien nos recordaron los obispos de India, la devoción a la palabra de Dios no es solo una de muchas devociones, hermosa pero algo opcional. Pertenece al corazón y a la identidad misma de la vida cristiana. La palabra tiene en sí el poder para transformar las vidas. Entonces, leer la palabra de Dios, orar con la palabra de Dios, no es simplemente una devocioncita más. No. Es una opción
Por eso yo debo de hacer opción de leer todos los días, sacar un momento. No es leer mucho, una frase, un párrafo, unas líneas. ¿Y qué? Disfrutarla, saborearla. Porque la palabra en sí tiene poder para transformar mi vida. Me la cambia, le da un nuevo sentido, una nueva orientación. El encuentro con Jesús en la Eucaristía, en las Escrituras, nos lleva a la Eucaristía, donde esa misma palabra alcanza su máxima eficacia, porque es presencia real del que es la palabra viva. Allí, el único absoluto recibe la mayor adoración que puede darle esta tierra, porque es el mismo Cristo quien se ofrece. Y cuando lo recibimos en la comunión, renovamos nuestra alianza con Él y le permitimos que realice más y más su obra transformadora. Este numerito define, en otras palabras, el proyecto pastoral de la diócesis en este año, Emaús. Emaús. Escritura. Que me lleva a dónde? A la mesa. En la mesa descubro el amor. El amor me une, y porque hay amor y unidad me hago solidario. ¿Cómo lo dice aquí hoy? El encuentro con Jesús en la Escritura, mesa de la palabra, nos lleva a la Eucaristía, mesa del sacrificio, donde esa misma palabra alcanza su máxima eficacia. ¿Por qué? Porque se hace presencia real. Fíjate, ¿qué quiere decir esto? La palabra es la que consagra por el poder del Espíritu. Por eso cuando el celebrante dice, esto es mi cuerpo, eso es palabra. Pero en ese momento el pan deja de ser pan y se transforma. ¿En qué? En el cuerpo del Señor. Presencia real, es palabra viva. ¿Para qué? Para amar. ¿Y el amor qué hace? Me une. Y si amo y uno, porque me he visto transformado, como se transforma el pan en el cuerpo de Cristo, desde una palabra que escucho, entonces soy servidor. Es el proyecto, es el camino de Emaús. Arde el corazón, se enciende el corazón, se ilumina el corazón, pero no se queda simplemente ahí, da un paso más adelante, se mueve. Y por eso acompañamos, ¿verdad? Y decimos, acompáñame, Señor. Y así se sintieron. Ese Señor que les acompañó a estos dos discípulos que hicieron una ruta, hicieron un camino, y en ese camino hubo una pregunta, hubo respuesta, hubo memoria, y luego reconocen en un gesto al partir el pan. ¿Y qué hacen? Contentos y felices, retornan a la comunidad para decir, es verdad, Cristo ha resucitado, y lo reconocimos en la fracción del pan. Y eso que usted dice, hermana, afirma una vez más lo que aquí se nos dice. Allí, ¿dónde? En la Eucaristía, el único absoluto recibe la mayor adoración que se puede dar en la tierra. ¿Cuál es la mayor adoración que podemos dar en la tierra? No es un canto, no es un aleluya, no es un brinco y un salto. Es la Eucaristía. Por eso, celebrar la Eucaristía para nosotros es tan importante. Y ahora, al no poderla celebrar presencialmente, por lo menos participamos de ella a través de los medios virtuales. Entonces, quiero hacer una salvedad. No es lo mismo participar de la Eucaristía en el momento en que se está celebrando presencialmente. Pongo un ejemplo. Si en tu parroquia están celebrando la Eucaristía a las 8 de la mañana, en directo, no es lo mismo que la oigas a las 6 de la tarde diferida. ¿Cómo? Sí, porque por la mañana es conexión directa, presencial. En la tarde es película. Y esto es importante que lo entendamos. Por eso es que nosotros no podemos celebrar habitualmente la misa a través de los medios. Correcto. O sea, no hay presencia sacramental a través de los medios, hay conexión, pero no presencia. Entonces, pues yo veo, y por eso la gente dice, yo la veo después, no es que la veas. Lo que tú ves es una película, no es que cuando la celebramos se está actualizando, se está haciendo presente. Entonces, no es lo mismo conectar en vivo
por la celebración. Por eso le hemos estado diciendo a la gente, averigüe a qué hora es la misa de su parroquia. Y durante todo el día hay distintos horarios. Yo celebro, por ejemplo, aquí en el obispado a las 8 de la mañana a través de Católica Radio y las redes sociales. Pues esa Eucaristía que celebramos se pasa por la tarde a las 6. No es lo mismo. A las 6 de la tarde es pasada. Es película, es grabación. Pero a las 8 de la mañana es conexión. No sé si ven, porque esto es importante distinguirlo. Entonces la gente dice, no, porque yo la veo por televisión. Si es que no se trata de verla, que se trata de participar. Lo más perfecto es estar presente, pero no poder estar presente, por lo menos conectamos. Entonces, lo más grande, la forma más grande que tenemos los católicos de adorar a Dios es la Eucaristía. Por eso es que la gente tiene deseo, no solo de recibir la comunión, sino de estar presente. Y por eso están pidiendo que se abran los templos, porque hay gente que va a la Eucaristía y no comulga. Pero eso no quiere decir que no adore. Adora a Dios, porque la celebración por excelencia de adoración es la Eucaristía celebrada. Otra cosa es la oración de adoración. Eso es lo que hacemos cuando se adora al Santísimo. No es lo mismo adorar al Santísimo que celebrar la Eucaristía. La celebración es la adoración plena. Lo otro es ad oratio. Yo adoro, oro delante de. La Eucaristía celebrada, la misa, es la celebración hecha adoración. No es tan fácil de entender, hay una línea ahí fronteriza, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con las expresiones. Entonces, si usted sabe que la celebración de las 8 de la mañana es conexión, pues yo me conecto. Correcto. No lo veo o la escucho tarde. No, pues yo la veo a las 7 de la noche. Si no hay conexión, estás viendo una película, pero no estás celebrando propiamente dicha, estás recordando, mirando, conectas cuando celebras directamente. Por eso la Eucaristía es fuente de vida y fuerza para la misión. ¿Cuál misión? La que el Señor me dice de que lo descubra en el rostro de las personas, especialmente de los que sufren, de los maltratados, de los olvidados, de aquellos que, pongamos puntos suspensivos, que hacen presente la pasión del Señor a través del sufrimiento y del dolor o de su necesidad más preventoria, el hambre, la sed, la enfermedad, distintos momentos. Y en esos distintos momentos también recordar que en esta exhortación que estamos leyendo es el santo que tenemos al lado. El hermano, la hermana, el esposo, la esposa, el hijo, el abuelo, la abuela, es la persona que tenemos a nuestro lado y que el Papa Francisco con esta exhortación apostólica nos está ayudando a descubrir el santo que también hay en cada uno de nosotros, para descubrir el santo que tengo al lado. Es interesante porque esa era la frase que utilizaba San Pablo en las cartas, porque dice, saluda a los santos. Y nosotros pensamos que es a los santos que están en el cielo. No, estaba diciendo, saluda al que está a tu lado, al que forma comunidad contigo, porque la santidad se vive en comunidad. Nos salvamos en racimo, nos salvamos en comunión y nos vamos ayudando unos a los otros a avanzar hacia el encuentro con el Señor. ¿Y cómo avanzamos al encuentro con el Señor? En ese día a día y en el mundo actual. No en el ayer, sino en el mundo actual, en el hoy, ¿verdad? En el hoy de Dios, en nuestra vida, que nos permite. Por eso el Papa nos ha ido llevando a cada uno de nosotros a hacer un camino con esta exhortación, ¿verdad? Y lo veíamos cuando al inicio que nos hablaba sobre ese llamado a la santidad. Luego entonces nos dijo, pero hay que estar pendiente porque tenemos dos enemigos sutiles de esa santidad, ¿verdad? Y hablábamos al respecto, pero después nos introdujo con las bienaventuranzas a la luz del Maestro, cómo el Maestro nos iba iluminando, nos iba llevando, nos iba guiando. Y en este capítulo 4, algunas notas de la santidad en pero este antes de llegar a las notas, nos dio un protocolo, una serie de protocolos que hay que seguir. Pues de la misma manera que hay un protocolo en el COVID, hay un protocolo en este camino de la santidad, que es ese examen que se nos va a dar. Y ese protocolo pues hay que ponerlo en práctica.
Y por eso es que entonces vienen las notas que van escalonadamente, ¿verdad? Poquito a poco. Aguante, alegría, sentido del humor, audacia y fervor, en comunidad en oración constante. El capítulo que comenzaremos a estudiar mañana, que es el capítulo 5, nos va a dar otras 3 notas, que serán la del combate, la de la vigilancia y la del discernimiento. Y veremos cómo también el Santo Padre nos va a decir en estas notas de la santidad en el mundo actual, pues hay una lucha, hay una batalla. Hay que estar vigilante y hay que aprender a discernir, es decir, a coger el camino correcto. Por eso antes nos ha hablado de la importancia de la oración y la importancia de estar en comunidad, que es lo que se nos está diciendo también con esto del COVID, si lo vamos aplicando. Fíjense que hay un protocolo y ese protocolo lo tenemos que ir aprendiendo poquito a poco. Por ejemplo, no salga de su casa, se nos ha pedido, es lo que más nos ha costado. Después se nos indicaba, usen mascarilla. Después se nos está insistiendo, lávese las purifíquese las manos, lávesela con jamón. Después se dijo, pónganse guantes, pero después se dan cuenta que los guantes no están efectivos. Entonces se va mejorando, se va buscando, se va diciendo, ten cuidado. Se te indica, si no es necesario no salgas, cuídate, porque el ambiente está infectado. En la vida espiritual sucede exactamente lo mismo. Y ahora, en estos días en que comienza ya el run de que se van a abrir los templos, pues necesitamos también ir explicando esto, porque no es simplemente abrir el templo por abrir el templo, es que hay unas medidas que hay que tener presente que tendremos en esta nueva realidad que vivir. Y tenemos que irnos preparando para el kit misionero. El kit misionero, que va a ser sumamente importante. O el kit del peregrino. La palabra parroquia significa peregrino. Entonces tú vas a peregrinar. Y entonces, en esa peregrinación ya ve pensando, porque hay cositas que hay que irlas poquito a poco sembrando. Mire, su sillita misionera. Su hand sanitizer misionero. Su mascarilla. Sus guantes por si acaso, ¿verdad? No va a ser la toallita que limpie. Los wipes que dicen, ¿verdad? Estos son como pequeños puntitos, pequeños tips, pero que hay que irse mentalizando. Porque no es que vamos a abrir el templo y todo el mundo va a entrar ahí, Raimundo y todo el mundo. No, esto tendrá que ser progresivo. Porque cada vez que abramos el templo y entre una cantidad de personas, hay que purificar el templo, hay que limpiar el templo. ¿Por qué? Por la salud. Y por eso tienen que darse cuenta que esto va a ir escalonadamente. Porque como todo el mundo tiene ese fervor y tiene ese deseo y ese anhelo, quieren que se van a abrir las puertas y todo el mundo se va a meter allí dentro. No se puede. Entonces, necesitamos concientizarnos en que tenemos que seguir las indicaciones. Y hay indicaciones que son mínimas y básicas. Si usted no se ha acostumbrado a ponerse la mascarilla en estos días, pues mire, para ir a la iglesia va a tener que ir con mascarilla. Como tiene que usar la mascarilla para ir al mercado. Y como tienen que usar los muchachos cuando van a la escuela. De ahora en adelante, por un buen tiempo esa mascarilla. Y por eso usted ve las modas de las mascarillas. Oh, sí, qué diversidad, padre, de mascarillas. Haga creatividad. Pero lo mismo sucede en el lugar que usted va a ir. Entonces decían, no, pues vamos a abrir. No, porque hay que dejar un banco por medio, que hay que dar una fila por medio. ¿Usted sabe lo que significa entrar a un salón, limpiar, desinfectar cada vez que entran y salen? No, que pongan más celebraciones. Eso hay que hacerlo gradualmente. Todo esto lo vamos diciendo porque en estos días posiblemente comience a aparecer las pistas o las guías que el gobierno nos va a dar a los líderes religiosos para que nosotros podamos implementarlo. Correcto. Pero eso hay que hacerlo como suele cantar la gente del pueblo por ahí. ¿Cómo canta, padre? Al paso, camina al paso que tú vas bien. Por eso estamos en este camino. Al paso, camina al paso de este vaivén. Así que al paso en la pandemia, al paso con calma, pero hacia adelante, nunca hacia atrás. Atrás ni para coger impulso, porque si se nos infectan los templos, hay que volverlos a cerrar. Y por eso es que necesitamos
nosotros primero concienciarnos, ¿verdad? Y concienciarlos a ustedes también para que no tengamos que cerrar nuestros templos nuevamente. Por eso es importante pues que al nosotros comprender el protocolo que vamos a tener para ir reabriendo los templos, ¿verdad? Pues se van a tomar pues ciertas medidas y es importante que nosotros nos vayamos preparando y sobre todo un corazón dispuesto a estas nuevas directrices. Vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe y nos guíe con la oración que el Papa nos pide que recemos durante estos días. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana y buenas tardes. Con un paso de fe a Cristo verás.